Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video más al canal. Hoy vamos a ver la insuficiencia respiratoria, la hipoxemia e hipercapnia. Así que comencemos primero con lo básico, con la fisiología respiratoria. La respiración es muy importante, ya que si nosotros no respiramos, no vivimos. Y esta va a depender de tres sencillos pasos. La primera es la ventilación. Este es movimiento del aire que se encuentra en la atmósfera hacia la porción respiratoria. La perfusión es que una vez dentro del organismo el aire, este circule por la sangre y le llegue correctamente a los pulmones. Y la difusión es el intercambio gaseoso alveolar. Como vimos en semestres anteriores, el sistema respiratorio se divide en dos. Las vías respiratorias de conducción, las cuales son las encargadas de calentar, filtrar y humidificar el aire, va a estar compuesta por las fosas nasales, la boca, la faringe, laringe, la tráquea y el tejido respiratorio pulmonar. Se consideran los pulmones, los bronquiolos respiratorios, alvéolos y los capilares pulmonares. Aquí tenemos los sacos alveolares. En sí, todo esto es un saco alveolar compuesto por alvéolos, donde hay células alveolares de varios tipos. La tipo 1 es la principal y es la encargada de producir el intercambio gaseoso, es decir, que el oxígeno ingrese al organismo y el dióxido de carbono salga por la misma vía. Las de tipo 2 van a elaborar surfactante. Esta sustancia es importante para disminuir la tensión superficial. Y también están los macrófagos alveolares que eliminan sustancias nocivas del epitelio alveolar. La membrana respiratoria, que es la encargada de permitir la difusión, va a estar compuesta en capas. Una capa surfactante, una capa de epitelio alveolar, otra basal epitelial, un intersticial, basal capilar y una capa de endotelio. Los factores que van a disminuir la difusión gaseosa va a ser el grosor de la membrana, ya sea por un edema o alguna fibrosis, el área de superficie de la membrana, pues como sabemos el dióxido de carbono difunde 20 veces más que el oxígeno y el oxígeno difunde 2 veces más que el nitrógeno. También la coeficiencia de difusión de gas, que es la diferencia entre la presión parcial de gas en el alvéolo y en el capilar. Cuando está mayor en el alvéolo y menor en el capilar, va a permitir una buena difusión, pero cuando es lo contrario, esta difusión va a disminuir. Una vez dicho lo anterior, vamos a comenzar con las alteraciones en la ventilación. Nuevamente, repito que la ventilación es el intercambio de aire atmosférico hacia los alvéolos, lo cual implica la obtención de aire que va a entrar a nuestras vías respiratorias. Esto al inhalar y exhalar. Para la respiración, por muy fácil que parezca, es necesario la presencia de 3 mecanismos. La primera es el centro respiratorio, que va a dirigir y regular la respiración de manera autónoma. También tenemos que la integridad de la caja torácica es de vital importancia, pues un defecto anatómico, ya sea por un rasgo en el nacimiento, un traumatismo que haya afectado tanto los músculos, nervios y huesos de la caja torácica, y además la permeabilidad de las vías respiratorias, ya sea que éstas estén libres de moco o libres de alguna inflamación del músculo liso del árbol traqueal. Aquí podemos ver más profundamente las alteraciones de cada una, donde en el centro respiratorio puede ser una lesión en la columna cervical, en el tronco del encéfalo, algún traumatismo cráneoencefálico o el síndrome de Guillain-Barré. Cuando la caja torácica se ve alterada, puede ser alguna lesión en el nervio frénico, parálisis del diafragma, fracturas costales, distrofia muscular, si fue escoliosis, miastenia grave, un neumotórax, la obesidad y la espondilitis anquilosante. Y cuando todo esto se encuentra bien y la alteración es en las vías respiratorias, puede ser algún tumor obstructivo, asma,
una EPOC como la bronquitis crónica y el enfisema, una fibrosis quística, bronquiolitis o sarcoidosis. A continuación vamos a ver la alteración de la perfusión y algunas causas. Recordando lo anteriormente dicho, la perfusión es el flujo de sangre a los pulmones. Entonces se va a considerar una alteración en la perfusión a cualquier alteración que impida el flujo correcto hacia los pulmones, ya sea de alguna forma directa o cercana o en zonas anatómicas más alejadas. Las principales causas pueden ser una tromboembolia pulmonar y un shock hipovolémico anafiláctico. Ahora, cuando se altera la difusión, esta va a tener lugar en las porciones respiratorias del pulmón, es decir, el intercambio gaseoso. ¿Qué factores van a influir en la difusión? Pues tanto la concentración como presión del gas, el peso molecular y la solubilidad del gas, el área superficial alveolar y el espesor de la membrana alveolar. Esto también puede ser proveniente de una mala perfusión, pues la captación de oxígeno en los pulmones está limitada por la perfusión. Esta alteración en la difusión mayormente se limita a enfermedades que van a involucrar el intersticio alveolar, y esto gracias a un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar. Mayormente se asocia a enfermedad pulmonar intersticial provocada por fármacos, neumonitis por hipersensibilidad, sarcoidosis, neumonía, edema pulmonar y extirpación pulmonar. Ahora, manejando estos términos, tenemos que definir qué es la hipoxia. La hipoxia es la reducción del aporte de oxígeno en los tejidos, es decir, hay el contenido adecuado de oxígeno en sangre, pero por alguna razón no les llega oxígeno a las células y por lo mismo estas no pueden utilizarla. Y algunas causas frecuentes son un shock hemodinámico, una sepsis por gram negativos, un fracaso multiorgánico, la anemia, hemoglobinopatías, isquemia arterial periférica, intoxicación por dióxido de carbono o por cianuro. Y aquí vemos los tipos de hipoxia. Cuando es una hipoxia hipoxémica, se ve reflejada como una disminución de oxígeno en el aire atmosférico. Normalmente, más o menos contiene un 21 a 29% de oxígeno, el 70% de nitrógeno y 1% o 9% está compuesto por otros gases. Entonces, al haber menos oxígeno, va a ocurrir una hipoxia hipoxémica. Y esto no necesariamente significa que es un aire atmosférico demasiado malo, sino que tal vez puede ser porque una persona que vive a nivel del mar, de un día a otro se le dan ganas de subir una montaña demasiado alta y la cantidad de oxígeno a la que estaba adecuada esta persona va a disminuir. Y si nos vamos a un ejemplo más común, es cuando varias personas están reunidas en un cuarto cerrado y pues obviamente el oxígeno en la atmósfera igualmente va a disminuir. También un desequilibrio en la ventilación-perfusión, una menor difusión, una hipoventilación alveolar y una mayor extracción tisular de oxígeno. Esto lo vamos a ver más adelante. Y, en cambio, una hipoxia anémica es una disminución en la cantidad de hemoglobina por una hemoglobinopatía. Pues como sabemos, el oxígeno se une a la hemoglobina para oxidarla y así llegar a entregarla a los tejidos. Más sin embargo, cuando no hay hemoglobina, no hay el transporte necesario de oxígeno a los tejidos. En una hipoxia isquémica es por una menor perfusión tisular y una hipoxia histotóxica es por una toxicidad celular, lo cual va a incapacitar a la célula para utilizar el oxígeno. Ahora, ¿qué es la hipoxemia? Es la disminución de oxígeno en sangre, específicamente la presión parcial de oxígeno menos a 80 milímetros de mercurio. Su etiología puede ser una disminución de oxígeno en el aire atmosférico, un trastorno en el sistema respiratorio, una disfunción del sistema neurológico o alteraciones en la función circulatoria. El mecanismo que presenta
puede ser una hipoventilación, una difusión deteriorada de gases, una circulación sanguínea inadecuada por los capilares pulmonares y una discrepancia entre la ventilación y la perfusión. Las manifestaciones clínicas que presenta podemos dividirlas en aguda y crónica. En aguda puede presentar síntomas neurológicos por la deficiencia de oxígeno, pues hay que recordar que el cerebro principalmente utiliza la vía aeróbica para su metabolismo. Entonces, un déficit del oxígeno va a causar síntomas neurológicos, aunque leves, pero pueden complicarse si esto no es tratado. Por ejemplo, los pacientes suelen presentar una disminución en la atención e intelecto, una obnubilación y estupor. En alteraciones cardiovasculares, para intentar aumentar la presión parcial de oxígeno, puede presentar taquipnea, hipertensión arterial, bradicardia, disfunción ventricular y también puede presentar cianosis. Esto es por una hemoglobina oxidada reducida menor a 5 gramos por litro, con una saturación de oxígeno de 40 a 50 milímetros de mercurio. Esta cianosis puede ser central o periférica. La central se da en lengua y mucosas, la periférica en orejas y extremidades. Y en pocas palabras, está dada por esta hemoglobina desoxidada, lo cual habrá mucha de esta hemoglobina y va a dar este característico color azul. Y la diferencia entre esta alteración hipoxémica con hemoglobina reducida, hipoxia anémica, es que en la hipoxia anémica sí está bien la perfusión, la presión parcial de oxígeno está bien, solo que como hay menos hemoglobina, va a presentar esta disminución en el aporte de oxígeno sanguíneo hacia los tejidos y por ende, al ser poca hemoglobina, no va a presentar cianosis. En cambio, en la hemoglobina puede estar normal o aumentada y pues tiene que oxigenar más hemoglobina. Pero como la presión parcial de oxígeno está afectada, no puede oxigenar toda la hemoglobina presente, entonces va a presentar esta cianosis. Y en manifestaciones crónicas puede presentar apatía y falta de concentración, hipertensión pulmonar y cor pulmonale, que es una hipertrofia del ventrículo del corazón derecho. Entonces, ¿puede haber una hipoxia sin hipoxemia? Sí, porque en la hipoxia la presión parcial de oxígeno se presenta bien, está normal. No hay una alteración entre la ventilación y la perfusión, sino que hay una alteración en el flujo, por ejemplo, una hipovolemia que puede causar esta hipoxia. En cambio, en la hipoxemia sí va a presentar hipoxia, pues con solo disminuir la presión parcial de oxígeno, va a disminuir la perfusión de oxígeno hacia los tejidos. También tenemos la hipercapnia, que es un incremento de dióxido de carbono o la presión parcial de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio en la sangre arterial. Esta es producida mayormente por una hipoventilación alveolar o por desequilibrios en la relación ventilación-perfusión pulmonar, además de un metabolismo o una dieta alta en carbohidratos, pues los carbohidratos van a ser los principales creadores de dióxido de carbono. Entonces puede estar normal la ventilación, pero la dieta está consumiendo muchos carbohidratos. Entonces lo que debería hacer el cuerpo es aumentar la ventilación, por ejemplo una taquipnea, para eliminar el exceso de dióxido de carbono. Y bien, las manifestaciones clínicas igualmente lo dividimos en aguda y crónica. En aguda presenta encefalopatía. Aquí ya no es por la disminución del oxígeno que puede darse. También está influyendo la presencia de dióxido de carbono en el sistema nervioso central, lo cual el paciente va a presentar agitación, confusión, somnolencia, obnubilación y coma. Además de la presencia de actividad simpática, vasodilatación, diaforesis, cefalea, taquicardia e hipertensión arterial. Todo esto como un mecanismo compensatorio para eliminar el exceso de dióxido de carbono. Y en manifestaciones crónicas, somnolencia, flapping o asterexis, igualmente por la presencia de este gas. Por último,
Tenemos la insuficiencia respiratoria, es la cual se define como un intercambio de gases inadecuado, ya sea por un mal funcionamiento, tanto de la caja torácica, hipofuncionamiento nervioso, o etcétera, etcétera. Se ve presentado como una presión parcial de oxígeno menor a 60 y una presión parcial de dióxido de carbono mayor a 45. Para el diagnóstico general puede ser una gasometría arterial, esta es la más eficaz. También está un oxímetro que puede medir los niveles de oxígeno en sangre, mas sin embargo no es tan específico como una gasometría arterial, ya que el oxímetro no va a captar si la hemoglobina presenta un trastorno o si está añadida a un monóxido de carbono. Igualmente, anamnesis, exploración física y radiografía de tórax para ver si alguno de los componentes, ya sea la caja respiratoria, el centro respiratorio o inclusive el tejido respiratorio, se ve afectado. En la gasometría arterial presenta una presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, una presión parcial de dióxido de carbono superior a 50 milímetros de mercurio, un pH inferior a 7,30, es decir, una acidosis por la presencia de dióxido de carbono, aunque a veces puede estar compensado con una disminución del bicarbonato, un pH alcalino y una presión parcial de dióxido de carbono disminuida, pero la presión parcial de oxígeno va a estar inferior. Para el tratamiento puede ser una ventilación pulmonar invasiva como una traqueotomía o intubación, una ventilación no invasiva donde simplemente le coloquen esta mascarilla de gas, administración de oxígeno, una oxigenoterapia, hidratación y vigilancia de las posturas que favorezca la respiración del paciente. Y aquí podemos ver las diferentes posiciones en las que podemos colocar al paciente y puede mejorar la saturación de oxígeno. Esto ha sido todo, aquí tienen las bibliografías, espero les haya gustado. Si es así, regálenme un me gusta, dejen comentarios, aportaciones, dudas, serán bienvenidas en la caja de comentarios. Gracias por ver el video, gracias a mis compañeras de la facultad por esta hermosa exposición. Y pues nada, nos vemos en un próximo video.